Hola, bienvenidos nuevamente aquí juntos para seguir en el estudio de la palabra de Dios, aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, listo para un tiempo más, 30 minutos que dedicamos al estudio de la palabra y siempre poniendo a nuestro Dios por delante, sabiendo que es Él el único que nos puede guiar y poder llevar a toda verdad. Dedicamos este tiempo a Él y le pedimos en oración que nos ayude a seguir encontrando su verdad y aplicándola a nuestra vida. Bendito Dios, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza por todo, Señor, lo bueno que nos das y lo que haces en nosotros. Señor, queremos seguir agradándote y por eso queremos conocerte más a través de tu palabra. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo que en este tiempo podamos conocer algo más de ti y, Señor, darnos la sabiduría y la valentía para poderla aplicar a cada día en nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos ahora iniciando este texto de Mateo 22, 15 al 22. Seguimos en estas controversias que se dan ahí en el templo entre los religiosos, Jesús, el pueblo de testigos ahí en medio, en los atrios, probablemente atrio de los gentiles, día martes, semana de la pasión de Cristo, y vemos que ahora viene otro ataque hacia Jesús. Dice así el texto. Pero antes de leerlo, anota los pasajes paralelos, como siempre te recomiendo. Anota que este texto que vamos a leer de Mateo 22, 15 al 22 es paralelo con Marcos 12, 13 al 17, Marcos 12, 13 al 17 y Lucas 20, 20 al 26. Lucas 20, 20 al 26. Textos paralelos y ahora sí leemos el pasaje de Mateo 22, 15 al 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Texto muy conocido ciertamente, pero realmente muy instructivo. Dice, recuerden todo lo que viene aconteciendo. Si tienes has perdido la secuencia, están ahí archivadas en el sitio de Casa de Oración de YouTube, así que puedes revisarla. Pero están todas estas controversias que se han venido dando y en este momento, viendo que las cosas pues se les salía de las manos, como que deciden cambiar de estrategia. Dice que entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Fíjate qué tremendo, cómo ellos comienzan a urdir planes, es que se habían visto superados. Y no solo superados por la sabiduría de Jesús, sino que acusados por medio de sus parábolas, de la fiesta de bodas, de los labradores malvados, de los dos hijos. Todas estas parábolas que hablaban de cómo Israel y sobre todo su liderazgo político, religioso, habían rechazado a Dios y habían rechazado en este caso puntual a su enviado, al Mesías Jesucristo, y estaban prácticamente siendo derrotados en su propio terreno, en el terreno de las argumentaciones religiosas. Y entonces, viéndose superados, como decíamos, y acusados por Jesús, estos líderes religiosos, entonces se reúnen aparte, hay un conciliábulo ahí para reformular la estrategia en contra de Jesús, como para rediseñar, a ver de qué forma
es que lo podemos agarrar, ya que no, la forma que habíamos pensado que de dónde sacas esta autoridad, que pensábamos que lo teníamos ahí, y no funciona. Vamos a buscar una estrategia un poquito más ingeniosa, algo más complejo, con lo cual podamos hacerle caer en una trampa. Y discuten entonces de qué manera pueden hacerlo, precisamente caer en dicha trampa. Y realmente ah, en este momento es importante meditar en que estas personas, por su duro corazón, por sabiendo todo lo que estaban rechazando al Mesías, el reino de Dios que les era ofrecido, siendo gente que conocía de la palabra, siendo gente que representaban supuestamente a Dios ante el pueblo, es decir, las personas que primeramente debieron haber salido a dar la bienvenida al Mesías enviado, el Hijo de Dios, enviado por el Padre para salvación de todo el pueblo. Ver que esta gente seguían rechazándole y urdiendo planes. Y no solo esto, sino que lo hacían así, como con premeditación, alevosía y ventaja. Y en ese sentido decir que cuanto más premeditado, escucha bien, cuanto más premeditado es el mal, mayor culpa conlleva. Mientras más premeditado es el mal, mayor culpa conlleva. Eso lo vemos en la vida diaria, humanamente hablando. No es lo mismo un delito doloso que un delito culposo. Pregúntele a cualquier abogado. Cuando alguien comete una falta, pero no era su intención, sino que fue, por decir, accidentalmente, atropelló a una persona, la persona falleció, pero fue accidental, o sea, ella no pretendió, ella no meditó, no planificó, voy a salir a atropellar a alguien, no, sino que, pues, bueno, se excedió en la velocidad, qué sé yo, se le pinchó una llanta, lo que sea, fue accidental, pero tiene culpa. Por eso es un delito culposo, porque hay culpa, pero no hubo dolo, es decir, no hubo mala intención. Diferente a cuando un ladrón sale a asaltar con pistola en mano y en el forcejeo para tratar de arrebatarle la cartera a la otra persona, que se niega, le dispara y obviamente la herida que le cause un daño físico, incluso la muerte. Ahí hay un delito, pero no solo delito, sino que hay dolo. Eso tiene más culpa. Humanamente hablando, eso es así. Pero en el ámbito espiritual también, delante de Dios, es más, tiene más peso cuando alguien comete una falta que lo hace con premeditación. Es decir, meditó hacer la trampa y se preparó, lo urdió todo y lo hizo. O, por otro lado, preparó el adulterio, se hizo todo, arregló todo el ambiente cuando la esposa no estaba, dijo que se iba de trabajo y iba realmente para donde la otra, etcétera. Cuando se hace con premeditación, alevosía y ventaja, como se dice por ahí muy frecuentemente, hay mayor culpa en el ámbito humano y en el ámbito espiritual. Y esta gente lo estaban haciendo así. No solamente estaban rechazando a Jesús por ignorancia, sino que lo estaban rechazando por maldad. Y esa maldad la estaban prácticamente manifestando en esa estrategia que meditaban de cómo hacerle más trampas a Jesús, cómo hacerlo caer. Dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo. Fíjate cómo planificaron todo. Aquí ellos no deciden ir directamente, los principales, ¿no? Miembros del Sanedrín, como ya explicábamos en un inicio, sino que enviaron a sus discípulos buscando sorprender a Jesús. A los discípulos eran aquellos que estaban estudiando con los rabinos, con los fariseos, con los escribas, con todos estos religiosos, para precisamente ellos convertirse luego en maestros. Los mismos discípulos de Jesús manejaban esta dinámica. Ellos estaban a los pies de un maestro, de un rabí, así le llamaban a Jesús, no solamente sus discípulos, sino muchos otros, porque precisamente ellos estaban siendo instruidos por el maestro. Habían los grandes maestros en Israel, como Iliel, como Shammai, como Gamaliel, incluso en el tiempo de Jesús. Entonces, todos estos tenían a su cargo discípulos. Y esto es lo que son llamados aquí en el texto los discípulos de ellos y de los y herodianos, o sea, discípulos también de los herodianos, que era otro grupo que estaba ahí como parte de los líderes.
Entonces, al enviar a sus jóvenes estudiantes, ellos esperaban que Jesús bajara la guardia, porque ya no eran los líderes religiosos con toda la pompa. Entonces pensaban que estos jóvenes como que iban a hacer que Jesús, no, estos no son tan duchos, aquí podemos relajarnos. Por ahí va la cosa, ¿no? Entonces quisieron lanzar por delante a los jóvenes, a los estudiantes de sus rabinos, fariseos y herodianos, para que Jesús se descuidara y quizás cayera en la trampa. Ahora, la dinámica que vamos a ver era usual, es decir, definitivamente que es una estrategia que es típica del mundo, esto de poner gente interpuesta para sus malvados planes, es decir, mucha gente, muchas veces una persona poderosa en el ámbito político o en el ámbito económico o en algunos ámbitos diferentes que se te pueda ocurrir, no salen directamente a atacar a su enemigo político, económico, etcétera, sino que manda una interpuesta persona. Y esa es una estrategia usual de quienes quieren engañar a alguien, hacerlo por medio de terceros, ya que si lo hacen ellos directamente, van a ser reconocidos por el adversario, porque saben que es su adversario. Entonces mandan una tercera persona que posiblemente el otro no lo asocia con su enemigo y sencillamente puede bajar la guardia y caer en la trampa. Entonces, esa es una estrategia típica del mundo, la que están usando aquí los fariseos. Y bueno, seguramente los discípulos que fueron enviados por los fariseos y los herodianos fueron instruidos en lo que debían preguntar a Jesús. Así que no es que lo dijeron, vayan a ver qué hacen. No, seguramente les explicaron, mira, pregúntenle en así, díganle en asá, todo lo que vamos a ver. Así que ellos seguramente planificaron esto y es lo que estamos diciendo. Fue mayor su culpa porque fue planificado el mal que querían hacer hacia Jesús. Y es tanto así que según Lucas 20:20, parte del pasaje paralelo que mencionábamos al inicio, dice que los enviaron a manera de espías. Mira lo que dice Lucas 20:20. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Ese era su fin último, hacer caer a Jesús en una trampa que dijera algo indebido que les permitiera acusarle ante el gobernador, ante Poncio Pilato, para así deshacerse de Jesús. Entonces, a manera de espías fueron enviados estos discípulos de los fariseos y herodianos. Y lo interesante es que en esta estrategia, como ven, se unieron los fariseos con los herodianos. Ese no es un detalle menor, como acostumbramos decir, no es algo para pasar por alto, porque veremos enseguida que había un tema con esto de que fueran juntos discípulos de fariseos y herodianos. O sea, fariseos y herodianos se unieron para mandar sus discípulos a atacar a Jesús en componenda. ¿Y por qué decimos eso? Porque los fariseos y los herodianos, perdón, eran muy diferentes desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista político. De los fariseos ya hemos hablado en su momento, cuando lo hemos comparado, por ejemplo, con los saduceos anteriormente, pero con los herodianos también los podemos comparar y veremos que son relativamente antagónicos. Los fariseos, como ya hemos dicho en alguna ocasión, eran religiosamente conservadores, eran los que se regían estrictamente por la ley, obviamente en muchos casos mal entendidas, como ya hemos visto en ocasiones como Jesús les hizo entender el verdadero sentido de la ley. Ellos eran, pero eso sí, no le podemos acusar de que no, ellos, la ley, aunque la cumplían de una forma equivocada, ellos pensaban que había que mantenerse firme en los mandamientos y no dejar pasar ni un pelito, aunque a veces ellos se tragaban el camello. Pero los herodianos eran liberales en el sentido que sí, está bien ser parte del pueblo de Israel, la ley y todo eso, pero no hay que ser tan estricto, no hay que ser tan fanático, no hay que ser tan religioso. Eso ir todos los domingos a la iglesia, eso de estar leyendo la Biblia, eso para gente fanática, algo parecido a la realidad de hoy en día, ¿no? Eran los religiosamente liberales. Eso, así eran los herodianos. Eh, y por otro lado, los fariseos rechazaban a Herodes. Es decir, recuerden, lo explicamos al principio de las decisiones cuando tocamos sobre el tema de Herodes. Herodes no era judío, Herodes era idumeo. Como su padre
Vamos comenzando por Herodes el Grande. El padre de Herodes el Grande había sido aliado de los romanos cuando conquistaron esta región. Idumea, que era la región del sur, al sur del Mar Muerto, que era lo que antiguamente era Edom, de ahí Idumea. Entonces, Herodes era idumeo. Eh, y estos idumeos, pues, colaboraron con los romanos. Por eso los romanos pusieron a Herodes el Grande como rey de toda esta región. Y luego, ya explicamos eso, cuando muere Herodes, se divide todo entre sus hijos, Arquelao, Herodes Felipe, Herodes Antipas, etcétera. Y entonces, esa es la familia herodiana, ¿no? Y los fariseos rechazaban a Herodes por no ser judío precisamente y haber sido impuesto. En este caso estaba Herodes Antipas, que reinaba en Galilea. Pero entonces los herodianos precisamente se llamaban herodianos porque sí eran partidarios de Herodes. Es decir, ellos estaban, como quien dice, estaban en la papa, porque ellos estaban de parte de la familia real que reinaba sobre gran parte del territorio de Israel en ese momento, la familia herodiana, con Herodes aquí, Herodes allá, todos los Herodes. Entonces ahí había también un antagonismo entre fariseos y herodianos. Y por otro lado, los fariseos rechazaban el dominio romano. Ellos querían la independencia, quizás no de una forma tan proactiva políticamente hablando, pero ellos no aceptaban que un pueblo gentil estuviera dominando el territorio de la tierra santa, la tierra prometida, la tierra de Israel. Mientras los herodianos, por ser precisamente partidarios de Herodes, que era el títere o de los Herodes, porque no solamente es Herodes el Grande, sino todos los Herodes, hijos de él, que fueron y hasta nietos con el mismo nombre, la familia herodiana, los herodianos, al ser partidarios de Herodes, también hasta cierto punto se les consideraba colaboradores de los romanos. Entonces, como ven, habían diferencias entre fariseos y herodianos desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista político. Ahora, ambos grupos eran judíos, estemos claros, no es que los herodianos eran romanos o idumeos, no. Los fariseos y los herodianos estamos hablando de judíos con distintas tendencias religiosas y políticas. Y no nos confundamos, si nos vamos al antagonismo político, el extremo opuesto de los herodianos, que estaban, como quien dice, más proclives a aceptar a los romanos, el extremo opuesto desde el punto de vista político de los herodianos eran los celotes, que era un grupo más bien un poquito radical, no tanto religioso, sino más bien político, de los cuales había un discípulo entre los 12 discípulos de Jesús, Simón el Celote, recordarán. De tal manera que estos celotes, ellos inclusive hacían cierto tipo de guerrilla, se metían en las montañas de Judea y desde allá atacaban a veces algún destacamento romano pequeño y pues eran perseguidos por por el gobierno romano precisamente por ser sediciosos, rebeldes y demás. Entonces, digamos que el extremo opuesto de los herodianos, desde el punto de vista político, eran los fariseos. Y el extremo opuesto de los herodianos, perdón, desde el punto de vista político eran los celotes, los celotes. Y el extremo opuesto de los fariseos, desde el punto de vista religioso, eran los saduceos. Así que desde el punto de vista religioso, los fariseos y los saduceos eran los dos extremos del espectro religioso, donde los fariseos eran los que eran religiosamente más conservadores y los saduceos, los descendientes del sacerdote Sadoc y que tenían dominio sobre el puesto de sumo sacerdote de la familia sacerdotal era saducea, eran los ricos del pueblo, eran los poderosos religiosamente hablando, entonces eran los que tenían, como quien dice, más relación con el gobierno, eran más liberales religiosamente hablando. Entonces, para que tengamos una idea del ambiente que se veía. Pero aquí lo interesante es que estos dos grupos que eran antagónicos en el sentido que ya mencionamos, los fariseos y los herodianos, se unen a pesar de su antagonismo para ir en contra de Jesús. A pesar de sus diferencias y su odio entre ellos, el odio de ambos hacia Jesús pudo más. ¿Qué te parece? Y les llevó a unirse a dos bandos diferentes desde el punto de vista religioso político en Israel. Y es que hay un dicho por ahí que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es una frase muy política. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. O sea que aunque yo no tenga nada con él, pero si está en contra de mi enemigo, entonces venga para acá
Y eso se ve mucho en la política. Tú lo sabes muy bien. Eso se ve mucho en la política. Dos partidos políticos que han sido antagónicos históricamente, tú jamás se te ocurriría que van a estar unidos, pero en un momento dado, cuando coinciden contra un tercero, entonces ahí se unen y ahí se acabó el antagonismo histórico y todos los antecedentes de la política antigua. Por eso dice que en política no hay sorpresas sino sorprendidos. Pero bueno, aquí estamos hablando de otros temas. Pero es básicamente el mismo concepto. Dice, entonces estos discípulos que fueron mandados ante Jesús le dicen, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Fíjate esto, la forma como se dirigen a Jesús. Ellos reconocen, mira, sabemos que no están siendo sinceros, pero están reconociendo con sus palabras, número uno, que es un maestro, porque todos tenían a Jesús por maestro. Inclusive, aún algunos de los religiosos que no caminaban con Jesús, muchos de ellos ya, como recordarán el caso de Nicodemo, llega a Jesús de noche y le dice, Rabí, maestro. Es decir, Jesús por sus ricas enseñanzas, de la forma tradicional que lo hacían los rabinos con sus discípulos y demás, aunque él era muy superior porque hasta inclusive les aclaraba el verdadero significado de la escritura, era reconocido como un maestro. Ese era un título que no se le podía negar. Y dicen que que ama la verdad. Y es cierto, Jesús siempre iba con la verdad por delante. Él no se tapaba, no hacía trampa, no era hipócrita, siempre presentaba la verdad por delante. No dice por ahí el dicho famoso, por la verdad murió Cristo. Y es cierto, Jesús nunca se negó. Cuando vinieron a arrestarle y preguntaron por él fue el primero que salió adelante a decir, yo soy. Es decir, Jesús amaba la verdad, como la debemos amar cada uno de nosotros. En este mundo actual donde lo común es que la gente para salirse de problemas lo tape con una mentira, nosotros los creyentes tenemos que marcar la diferencia. Amar la verdad como nuestro bendito Salvador. Y en tercer lugar, que enseña la voluntad de Dios. Es otra de las cosas que estos discípulos de los fariseos y de los herodianos le plantean a Jesús como carta de introducción, como palabras de introducción, que enseñas la voluntad de Dios. Y ciertamente Jesús enseñaba la verdad, enseñaba la palabra, enseñaba la escritura y la enseñaba de una forma correcta. Entonces, definitivamente que la palabra de Dios, la escritura, la Biblia que tienes en tus manos, enseña la voluntad de Dios. Y haremos bien en, si queremos conocer la voluntad de Dios, ir a la palabra y ahí encontraríamos la verdad, lo que Dios desea para el ser humano, para ti y para mí. Nunca te apartes de su palabra. Siempre, todos los días, medita en ella porque ella en ella encuentras la voluntad de Dios. Siempre ese es un tema, ¿verdad? La gente, que yo quisiera saber la voluntad de Dios para mi vida. Ahí está en la palabra, como yo siempre he dicho. Si aquellos que quieren oír la voz de Dios, lean la palabra. Y si quieren escucharla de forma audible, leanla en voz alta. Tan sencillo como eso. Ahí está la voluntad de Dios, no más. Y por otro lado, que no actúa guiado por el que dirán. Ellos dicen, porque no miras la apariencia de los hombres. La traducción literal de esta frase, que aquí en Mateo se traduce, no miras la apariencia de los hombres, sería literalmente, si lo tradujéramos literalmente del griego, sería, no miras, no miras el rostro de los hombres, no miras el rostro de los hombres. ¿Y qué quería decir? Es una expresión idiomática griega en realidad. Y también había un paralelo en hebreo de lo mismo que probablemente fue la que Jesús utilizó y que Mateo la vierte al griego, utilizando esta expresión idiomática que lo que quería decir es que la persona no se pone a fijarse en a quién se está dirigiendo para decir una cosa y si es otra persona, dice otra. Es decir, no está guiado por el que dirán, a este no le digo esto porque me va a decir lo otro, a este otro sí le digo no. Siempre la verdad, lo que es correcto, no buscando el que hay para mí, el provecho que en este ambiente, cuando estoy con los amiganchos del barrio, los que hacen cosas indebidas y hablan cosas indebidas, ahí me río de los chistes colorados, ahí hablo cosas relajadas. Cuando estoy acá con los amigos que son creyentes, ahí sí hablo palabras sanas, ahí sí hablo cosas santas. No, siempre un mismo hablar, siempre una misma persona, no ser dos personas, sino siempre una sola.
Jesús no actuaba guiado por el que dirán, porque qué dicen estos o qué dicen aquellos. Siempre la verdad. Todo esto debemos imitar a Jesús. Y aclaremos algo. Estas personas, estos discípulos de los fariseos, están diciendo todo esto de Jesús, obviamente por adularle, pero no deja de ser verdad. Todo esto que ellos dicen, aunque sea por adulación, no deja de ser verdad. Es cierto lo que están diciendo de Jesús, porque Jesús es un maestro, amaba la verdad, enseñaba la voluntad de Dios, no actuaba guiado por el que dirán. Así que independientemente, a veces Dios hasta usa hasta los perdidos para hablar la verdad de él, a veces, a veces. Y le dicen, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mira la pregunta que plantea, que es una pregunta clásica que todo el mundo recordará siempre este pasaje de la escritura, aún los no creyentes. Decir que este tipo de planteamientos de llegar ante un rabino, ante un maestro en Israel y plantearle una pregunta doctrinal, teológica, supuestamente con buenas intenciones, hacer preguntas en público a un maestro era algo común, eso era común. Es decir, plantearle preguntas como para que él vertiera su opinión sobre un tema de la ley, de este punto de la escritura, de aquel otro punto. Entonces, esto era común, era algo normal que ocurriera, que en público se le preguntara al maestro para que él diera su opinión. Así que lo que ellos están haciendo no era nada inusual. Pero vamos a introducir aquí una nota histórica, porque ellos lo están preguntando por el tributo a César. Vamos a explicar de dónde viene esto. Recuerdan que hablamos que Herodes el Grande dividió su territorio entre sus hijos. Bueno, el territorio de Judea le tocó a Arquelao, que era uno de los hijos de Herodes el Grande. Es el que dice allá en el texto de Mateo que leímos en una de las primeras sesiones, hace ya alrededor de 3 años y medio, que cuando estaba en Egipto José, María y el niño iban a regresar porque había muerto Herodes el Grande, no fueron a Judea porque se enteraron que Arquelao reinaba en lugar de su padre en Jerusalén. Entonces por eso se fueron a Nazaret. Bueno, este Arquelao, hijo de Herodes, muere posteriormente alrededor del año 6 después de Cristo, y al morir Arquelao, que era el que regía la región de Judea, Herodes Antipas quedó arriba en Galilea y Herodes Felipe en la región al este del mar de Galilea, pero Arquelao, que había quedado en Judea, muere en el año 6 y los romanos establecieron en su lugar a un procurador o gobernador romano. Ahí es donde entran los gobernadores romanos, que en el tiempo de Jesús era Poncio Pilato, pero él gobernaba básicamente en Judea, en Jerusalén. Ahora, a partir de ese momento, cuando entra un gobernador, un procurador romano a eh, tener el gobierno precisamente de la región de Judea específicamente, a partir de entonces se estableció un impuesto llamado impuesto de capitación. ¿Por qué impuesto de capitación? Porque era per cápita, o sea, por cada cabeza, por cada individuo. A eso se le llama impuesto de capitación. Y que Roma lo cobraba en base al censo de los territorios que conquistaba. Al conquistar una región, hacía un censo para ver cuántas personas había, hombres, mujeres, la edad y todo eso, y entonces en base a eso cobraba por cada persona una cantidad. Ese era el impuesto per cápita o impuesto de capitación. Ahora, en el caso de este impuesto en el tiempo de Jesús entre los judíos, este impuesto de capitación que establecían los romanos, lo debía pagar cada año, todo judío. Los hombres entre los 14 y los 65 años y las mujeres entre los 12 y los 65. No sé por qué a las mujeres le ponían, no he averiguado eso, porque desde los 12, pero desde los 12 a los 65 las mujeres y de los 14 a los 65 los hombres. Tienen que pagar el impuesto cada año, el impuesto de capitación. Ahora bien, para eso eran los censos. ¿Ustedes no creen no crean que los romanos tenían interés en saber cuánta población tenían y para poder decir la población de tal provincia es tanta y son tantos hombres y tantas mujeres? No, hoy vamos a ver cuántos hospitales se necesitan y cuántas escuelas. No había eso en ese tiempo, por cierto, pero bueno, ¿qué es lo que usualmente hoy día se hacen los censos de la población para saber cómo invertir los recursos del Estado? Es lo que se debiera hacer.
Pero en aquel tiempo a Roma no le interesaba eso, lo que le interesaba era cuántas personas había para sí mismo cobrar el impuesto. Por eso aquel censo que motivó que, claro, todo esto sabemos que estaba predeterminado por Dios, que Augusto César mandó a hacer en el tiempo que iban a nacer Jesús y llevó a José y a María a moverse de Nazaret a Belén porque eran descendientes de David. Y entonces ese censo se hacía periódicamente para saber con cuántas personas contaban y por tanto cuánto tenía. Y la palabra censos o census era el término latino para impuesto romano, basado en el empadronamiento de la población, y eso fue lo que dio origen a la palabra censo. ¿Ves de dónde viene censo? Del census, que era el impuesto de los romanos basado en el censo. Nos detenemos aquí por hoy porque se nos acabó el tiempo, perdón. Aquí vamos a continuar en la próxima ocasión, así que no pierdas el hilo y nos vemos pronto. Que el Señor te bendiga ricamente.